Ahora en Teleca, So de Paz. Hola, buenos días y bienvenidos de nuevo a este espacio de So de Paz, espacio que como siempre nos brinda Teleca para poder tratar y reflexionar sobre diferentes temáticas de índole político y social de actualidad. En este programa vamos a hablar sobre la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué se habla de desigualdad entre hombres y mujeres? Una temática que para muchos es innecesaria o incluso una pérdida de tiempo y que muchos otros llegan a calificar de absurda e irrelevante. Pero para aquellas personas que piensen así, puede que un simple acercamiento a algunas cifras les dé una pista de por qué muchas otras consideramos importante y urgente reflexionar sobre las desigualdades existentes entre hombres y mujeres y sobre la discriminación que sufre la mujer por el simple hecho de ser mujer. Según datos de Naciones Unidas, las mujeres poseen menos del 1% de la riqueza total del planeta. Ellas aportan el 70% de las horas trabajadas y no reciben más del 10% de la renta. Además, el total de mujeres elegidas para cargos políticos en el conjunto de los países del mundo representa solo el 15% del total de los parlamentarios. Que de 900 millones de personas analfabetas, las 2/3 partes sean mujeres y niñas, y que de los millones de personas que viven bajo situación de pobreza, el 70% sean mujeres, son cifras que, como decía antes, nos dan alguna pista de por qué para muchas personas se hace imprescindible visibilizar y reflexionar sobre esta realidad. Una realidad que, por supuesto, difiere en función del contexto al que nos acerquemos, pero que incluso en aquellos países en los que se supone que se ha adquirido una igualdad legal, en los que existe una supuesta equiparación en derechos, como es el nuestro, nos encontramos con datos como que las mujeres, ejerciendo el mismo puesto de trabajo que los hombres, pueden llegar a cobrar hasta un 40% menos que estos. Además, estudios de la Comisión Europea señalan que los hombres tienen 2 veces más posibilidades de poder acceder a un puesto de gestión y hasta 3 de poder acceder a cargos superiores de directivos por el simple hecho de ser hombres. Desigualdades salariales, desigualdades en el acceso al mercado laboral y, por supuesto, desigualdades en el hogar. Un trabajo que a día de hoy todavía ejerce de forma mayoritaria la mujer, independientemente de que trabaje o no fuera de este. Ante este diverso y complejo escenario vamos a reflexionar y vamos a hablar en el día de hoy con nuestra invitada, que paso a presentaros. Ella es Esther Pino, ella es la vocal de género de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo. Buenos días, Esther, bienvenida. Buenos días, Beatriz, muchas gracias. Pero antes de charlar con Esther, queremos compartir con vosotros, como punto de partida a este programa, un fragmento de un vídeo que ha elaborado So de Paz y que se llama Mujeres que no callan. Vamos a verlo y comenzamos. Esa mujer peruana, esa reivindicación
de las mismas oportunidades a ser iguales. Esta reivindicación que parte de una conciencia de la existencia de esa desigualdad entre hombres y mujeres. Te pregunto, Esther, uno de los términos que se está utilizando para visibilizar esta desigualdad y esta discriminación hacia la mujer es el género. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de género? El género es un concepto que se ha acuñado para tratar de explicar que las diferencias en la realización de los derechos humanos que se dan entre hombres y mujeres obedece a cómo socialmente distribuimos los roles entre las mujeres y los hombres. La sociedad decide que hay determinadas actividades que deben ser realizadas por las mujeres, otras por los hombres, y además establece una jerarquía. No es una distribución en las mismas condiciones, sino que algunas de esas actividades se consideran que son más importantes o que tienen una mayor categoría, un mayor reconocimiento, y otras de esas actividades se reconocen, tienen un menor nivel de reconocimiento, normalmente las que están asignadas a las mujeres. Entonces, el género de lo que trata de dar cuenta es de que esa desigualdad en los derechos no es natural, es social y como tal depende de las propias sociedades el que se puedan revisar, cuestionar, reorganizar esos roles de otra manera, y también que esa jerarquización que hacemos y diferente valoración en cuanto a los roles de unos y otros también pueda modificarse, ¿no? Una de las cuestiones que creo que son relevantes y que no podemos dejar de mencionar es el origen de este concepto, ¿no? ¿De dónde viene el concepto género y, bueno, cuál ha sido su recorrido? Pues es un concepto que acuñan las feministas fundamentalmente del ámbito de la antropología y de la sociología para tratar de dar una explicación científica a lo que vienen siendo las reivindicaciones del movimiento feminista. Muchas veces las sociedades planteaban que esas reivindicaciones del feminismo no estaban basadas en algo real y además, como te decía antes, se fundamentaban en algo que era natural. Entonces hay una corriente de sociólogas y antropólogas que a través del concepto de género tratan de mostrar que esto no es así. Por lo tanto, es el feminismo el que pone sobre la mesa esta categoría que llamamos de género para tratar de empezar a trabajar científicamente y históricamente a lo largo de la evolución del ser humano y de las organizaciones, cómo la sociedad y la humanidad ha ido organizándose socialmente y cómo esto tiene mucho que ver en los derechos de las mujeres y en los derechos de los hombres. Entonces es el feminismo el originario de este concepto, el que lo pone sobre la mesa y el que después también, bueno, ha hecho una contribución, pero luego muchos otros movimientos han visto que era un concepto interesante, no solo para explicar la desigualdad entre hombres y mujeres, sino incluso también para explicar otro tipo de desigualdades, ¿no? Además, una de las cuestiones que denuncia o que critica el feminismo, uno de los feminismos, porque no podemos hablar de un feminismo, ¿no? Deberíamos hablar de muchos feminismos, es el sistema patriarcal. ¿En qué consiste el sistema patriarcal? Pues el sistema patriarcal tiene que ver con la forma, digamos, primordial que ha habido de organización social desde casi el origen de la humanidad y en el cual el poder se distribuye de manera desigual. En lo alto del poder está el hombre, además luego dentro de los hombres, los varones, no todos tienen el mismo poder, también luego está en función de otras categorías étnicas, de clase, etcétera, pero coloca al hombre en lo alto del poder, es el que tiene la capacidad última de decidir, de organizar, de distribuir otras esferas de poder. Las mujeres ahí quedan subordinadas a los hombres. Es una visión del mundo donde se considera que las mujeres son menores de edad y que por lo tanto los hombres deben tutelar el ejercicio de los derechos de las mujeres. Son quienes deben organizar su vida, eso en sus orígenes. Ajá. A lo largo del tiempo y desde que se descubre que existe este sistema patriarcal, esto va evolucionando. Y hay una cosa que es importante y que muchas veces no tomamos en cuenta, y es que el sistema patriarcal no solo ha perjudicado
a las mujeres a la hora de estructurar así la sociedad, también a los hombres, porque al atribuir una serie de papeles a las mujeres y a los hombres, les impide la libertad de desarrollarse plenamente en todas sus capacidades. Por ejemplo, los hombres no pueden llorar, por ejemplo, los hombres no pueden ser tiernos. Durante muchos años los hombres han reprimido muchas cosas de sus propias capacidades como ser humano. Lo que pasa que en una distribución del poder donde las mujeres están subordinadas, el sistema patriarcal ha perjudicado sobre todo y ha sometido sobre todo a las mujeres en todas las sociedades. Quería que me hablaras así un poquito más en detalle sobre los roles y estereotipos que este sistema patriarcal del que hablas, ¿no? Este sistema de poder establecido en base a una dominación masculina, ha asignado de forma específica a los hombres y a las mujeres. ¿En qué consisten estos roles y estereotipos que se les asigna a los hombres y a las mujeres? Pues uno que yo diría que es como el más importante y ha condicionado muchos otros es la distribución del mundo en la esfera pública y privada. Entonces, tradicionalmente se consideraba que las mujeres tenían que estar restringidas a la esfera de lo privado, metidas en casa, con tareas domésticas, y entonces toda la posibilidad de participación en lo público, en la economía, en la política, incluso en la vida comunitaria, les estaba vedada, incluso a veces salir a la calle, ¿no? Eso deja fuera de los roles de las mujeres todo aquello que tiene que ver con la esfera pública, ¿no? Y al contrario, los hombres se les asignaba un papel muy pequeño y a veces inexistente dentro del ámbito privado. La educación de los hijos, la crianza, el cuidado del hogar, todo eso se quedaba asignado a las mujeres, y los hombres pues tenían la otra tarea, que era llevar el sustento a casa, tener un trabajo remunerado.